Bueno, gloria al Señor, un cordial saludo para todos los hermanos que están acá en directo a través de la plataforma Meet. De igual forma, para todos los que están recibiendo esta clase, la clase número 56 de Discipulado Fundamentos Espirituales 2, que están escuchándolo a través de las redes sociales de Facebook, de YouTube. Sean todos bienvenidos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando el capítulo 2 de Gálatas, estamos estudiando el libro de Gálatas, supremamente importante para todo hijo de Dios, toda hija de Dios, escudriñar este libro, que fue necesario que el apóstol Pablo lo escribiera, porque habían muchos que aparentemente eran cristianos, se introducían en la congregación y lo que hacían era tratar de desanimar a los que estaban perseverando en la doctrina del Señor Jesucristo. Les llevaban la Torá, les abrían, decían, mire, usted tiene que circuncidarse. Usted debe de... Los llevaban de nuevo a la esclavitud de la ley, sabiendo que el mismo apóstol Pablo pues había sido fariseo de fariseos, pero cuando tuvo ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, fue completamente libre de esa esclavitud. Cuando acudía al Antiguo Testamento era para citar un versículo y les decía, esto es lo que se está cumpliendo, lo dicho por el profeta hace tantos años. Pero no los llevaba y los metía ya en el Antiguo Testamento, no. Desde allá tomaba un versículo y los traía a la doctrina del Señor Jesucristo. Entonces continuamos, Gálatas capítulo 2, versículo 11. Leemos la palabra de nuestro amado Padre Celestial en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese, algunos de parte de Jacobo comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gloria a Dios. Miramos la integridad del apóstol Pablo, cómo ese varón fue realmente transformada su vida cuando tuvo un encuentro personal, real, con el Señor Jesucristo. Dejó por completo el judaísmo, recibió del Señor, él fue llevado al tercer cielo, fue llevado al paraíso, y allí recibió la doctrina, que es la enseñanza para todo aquel hombre y mujer que recibiera al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y resulta que aún el mismo apóstol Pedro falló porque le tenía miedo a los hombres. Y no es bueno tener miedo a los hombres hablando humanamente, y más que a los hombres, a una religión, a la religión judía. A pesar que hasta ese momento el Señor lo había usado poderosamente en milagros, señales, prodigios, pero acá, por temor a los de la circuncisión, es decir, al pueblo judío, no se juntaba con los gentiles, es decir, con quienes habían creído en el Señor Jesucristo y que no eran del Estado de Israel, que eran llamados incircuncisión, que eran llamados griegos, gentiles, porque no habían nacido en el Estado de Israel. Y a la vez, pues Pedro era el pastor. Cuando él hacía eso, los demás hacían lo mismo. Y Pedro sintió el apóstol Pablo sintió tanto celo de lo que es la doctrina del Señor Jesucristo, que se atrevió a resistirlo cara a cara. Y le hace una pregunta delante de todos
que yo me imagino que el apóstol Pedro no esperaba eso. Versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. ¿Qué había sucedido? Que estaban de alguna forma tomando ley, un poquitico de ley, y el Señor Jesucristo había enseñado un poquito de levadura, leuda toda la masa. Y dice el apóstol, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué quiere decir esto? El apóstol Pedro sabía que era salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, como el que más conocía al Señor Jesús, fue su discípulo directo. Fue el instrumento que Dios usó el día de Pentecostés para que se convirtieran 3,000 personas y fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Pero seguramente al transcurrir el tiempo, empezaron como a ponerlo entre la espada y la pared. Qué terrible cuando un pastor se deja manejar, y le hablo porque estoy hablando a mis discípulos. A mí, hermanos, se me ha levantado muchos hermanos a decirme una y otra y otra y otra cosa. Hermanos, yo tengo claro qué es lo que estoy haciendo. Tengo claridad plena que yo enseño es el evangelio del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo tenía esa claridad. Y cuando uno sabe realmente qué es el evangelio, hermano, uno escucha a los hermanos, pero no les va a recibir esos consejos porque no están correctos. Eso le ocurría al apóstol Pedro. Él de alguna forma, seguramente algunos líderes de pronto que ayudarían mucho económicamente, algo tenía que estar ocurriendo, pero llegó al punto de que por temor a ellos dejó de juntarse con los hermanos en Cristo que eran de otros países. Y gloria a Dios porque este varón, el apóstol Pablo, de verdad tenía la claridad quién era el Señor Jesucristo. Por eso él dice, desde que conocí al Señor Jesucristo, lo demás no me interesa nada. Todo lo tengo por basura. Todo. Porque sabía que la única forma de poder verdaderamente ser salvos, de gozar, de estar en el reino de Dios, es teniendo la doctrina cristiana, no el judaísmo. La doctrina cristiana que está desde San Mateo hasta Apocalipsis. Y para que no vaya a ser mal interpretado, la palabra de Dios, toda desde Génesis hasta Apocalipsis, dice toda fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, y es útil para enseñar, para corregir. Sin embargo, Dios el Padre Celestial, el Todopoderoso Yahweh, Jehová, como se manifestó, el gran yo soy, en el antiguo pacto se dio a conocer exclusivamente al pueblo de Israel. ¿Por qué? Es su soberanía. Alabado sea el Señor. Y tuvo una relación con ellos hasta el libro de Malaquías. Pero a partir de San Mateo, que empieza los evangelios, o por lo menos están en ese orden, empezó la dispensación de la gracia, el tiempo de los gentiles. Ya ninguno puede ser salvo por la ley. Ahora somos salvos por la ley de Cristo. No estamos sin ley, enseñaba el mismo apóstol Pablo. Tenemos la ley del Señor Jesucristo. Y la ley del Señor Jesucristo él mismo enseñó, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley y los profetas. Ahí está todo guardado. Ahí está todo, hermanos. Esa claridad la tenía el apóstol Pablo. El mismo Señor Jesucristo enseñaba y decía, no se puede echar vino nuevo en un odre viejo, porque el vino nuevo rompe el odre. ¿Esto qué quiere decir? Él estaba enseñando por parábola que no podemos sembrar el evangelio en una persona que no haya nacido de nuevo en Cristo Jesús.
Y que una persona nueva, un hombre de nuevo, ya no podemos echarle levadura, ya no podemos echarle ley. Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, lo estudiamos para mirar cómo fue el proceso de la relación de Dios con el pueblo de Israel, y la palabra dice que está escrito para nosotros como ejemplo. Pero ya no pertenecemos a ese contrato. Por eso el Señor Jesucristo dice en el día de la Santa Cena, toma el pan, lo parte y dice, mire, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Toma la copa y les dice, esta es mi sangre, el pacto nuevo, nuevo pacto hecho en mi sangre, que por vosotros es derramada, y la sangre del Señor Jesucristo es la que borra nuestros pecados. El Señor permita que podamos entender de verdad el evangelio puro, la doctrina pura del Señor Jesucristo. Y acá vemos el apóstol Pablo con ese celo que reprende a Pedro. Versículo 15 dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre es justificado, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Mira, aquí el apóstol lo enseña claro, nadie puede ser justificado por la ley, nadie. Somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. La palabra es clara, hermanos. Yo no comprendo cómo hermanos, aún con siervos, no los juzgo. No comprendo sencillamente cómo cuando estudian esto no lo pueden discernir y entender. Que nosotros no estamos bajo el pacto de la ley, que nosotros no podemos justificar ni siquiera el pueblo de Israel. Y si el pueblo de Israel a quien se le dio la ley no se puede justificar para con Dios por medio de la ley, mucho menos a nosotros que nunca se nos dio. Para nosotros no fue la ley. Para nosotros se nos dio la gracia por la fe en el Señor Jesucristo. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Estoy leyendo Gálatas 2, versículo 16. Vuelvo y lo leo todo. Esto es claro. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La palabra es clara, hermanos. No entiendo cómo hermanos consiervos revuelven ley con gracia y hacen un revuelto en todos los hermanos. Por eso es que no pueden crecer espiritualmente. Y algunos hermanos que se les enseña el evangelio como lo estoy enseñando, pero que no han entendido, entonces sencillamente dicen, yo como que dudo de esta doctrina. Pero acá está escrita, tal cual como está la transmito. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Es decir, acá no se vayan a confundir. El apóstol Pablo le está hablando al apóstol Pedro y le dice, usted para los judíos está siendo pecador por no guardar la ley. Por eso dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Hallados pecadores por quién? Por los que guardaban la ley o aparentaban guardar la ley. Dice, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Para ellos quizás, pero nosotros sabemos que en Cristo Jesús tenemos vida y vida en abundancia. En Cristo Jesús somos salvos, tenemos vida eterna, alabado sea Dios. Versículo 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago.
El apóstol Pablo está diciendo, yo fui fariseo de fariseos, dejé por completo el judaísmo, ahora practico el evangelio. Y por eso dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es tremendo, hermanos, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué claridad que el Espíritu Santo le dio a este varón, el apóstol Pablo. Y oro que el mismo Espíritu Santo que le dio esa claridad al apóstol Pablo, nos la dé a cada uno de nosotros y podamos entender que por la ley nadie, ni siquiera el pueblo de Israel, puede ser justificado, menos un gentil que no nació allí. Nosotros conocemos a Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermanos, así lo dice la palabra del Señor. La persona que quiera justificarse por la ley está desechando al Señor Jesucristo. Y el que desecha al Señor Jesucristo, pues no tiene esperanza. Porque la única esperanza para la humanidad hoy, tanto para el pueblo de Israel como para el resto de las naciones de la tierra, se llama Jesucristo. Alabado sea Dios. Llegamos a Gálatas capítulo 3. El Espíritu se recibe por la fe, es el subtítulo. Y viene una exclamación, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, en cuyos ojos Jesús fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe el Evangelio? Les pega una tremenda exhortada. Oiga, insensatos, ustedes habían creído en el Señor Jesucristo, fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo por la ley o por oír con fe el Evangelio del Señor Jesús. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, porque ya los tenían confundidos. Hay personas que se meten a la iglesia, aparentemente dicen ser hijos de Dios, pero no han nacido de nuevo. Y entran a hacer daño a aquel hermano que de verdad quiere buscar de Dios. Y ahí es cuando las iglesias se estancan. Eso le había sucedido allí en Galicia. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Tremendo. Definitivamente la ley fue para el pueblo de Israel. Vino un nuevo pacto hecho en la sangre de nuestro Señor Jesucristo y nosotros como gentiles nunca recibimos la ley. No se nos dio. A nosotros se nos dio la gracia en el Señor Jesucristo. Yo no me explico cómo hay personas siendo aún colombianas, latinas, y empiezan a decir que son judías. Yo digo, Dios mío, que lean este libro por amor de Dios. Viene un subtítulo que dice, el pacto de Dios con Abraham. Gálatas 3, 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por eso es el padre de la fe. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, porque a Abraham se le dio la promesa, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham creyó en el Señor Jesucristo miles de años antes que Jesús de Nazaret naciera. Por eso llegó a ser el padre de la fe. Y la Escritura
previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a los no nacidos en el Estado de Israel, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esto es muy glorioso. Abraham fue casi que 1000 años antes de la ley, pero este varón fue creyente. Él recibió la promesa y el cumplimiento de la promesa es Cristo Jesús. Por eso en Hebreos, cuando habla de la fe, dice, muchos mirándolo de lejos, saludándolo, se referían al evangelio que usted y yo hoy tenemos y que infortunadamente muchos no valoramos. De modo que los de la fe son bendecidos como el creyente Abraham. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Léalo, hermano. Gálatas 3:10. Léalo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermanos, yo no lo digo, léalo por amor de Dios. Vuelvo y repito la cita. Gálatas 3:10. Vuelvo a repetirlo, a hacer énfasis, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Oiga, yo no entiendo cómo hay personas, como decía el apóstol Pablo, que reciben a Cristo Jesús y estas personas que andan metiendo esa doctrina no le enseñan a una persona que no conoce de Cristo, le enseñan a aquella persona que conoce de Cristo Jesús, que tiene su corazón dispuesto para Él, pero le falta conocimiento en el Evangelio y fácilmente es arrastrado. Yo conocí a una señora que cuando yo fui actor de televisión, ella trabajaba ya en el medio. Ya después volvimos a encontrarnos y le gustaba estudiar la palabra, su compañero también, conocían el Evangelio y de un momento a otro me dijeron que no, que ya eran judíos. Yo oré por ellos y les dije, mire, hagamos una cosa, estudien el libro de Gálatas. Vamos a orar, oré por ellos. Y gloria a Dios, empezaron a escudriñar este libro y volvieron al Evangelio del Señor Jesucristo. Le pidieron perdón a Dios. Si cada pastor, cada predicador supiera la responsabilidad tan grande delante de Dios en el momento de escudriñar y enseñar la palabra de Dios. Es una responsabilidad muy grande. Mira lo que le ocurrió al apóstol Pedro. El gran apóstol Pedro, y tocó que el apóstol Pablo lo reprendiera, porque empezó a camuflar cosas de la ley. Cuando él sabe que nosotros estamos delante de Dios es por la gracia en el Señor Jesucristo. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando el Señor Jesús estaba allí en la cruz del Calvario, cuando vino la maldición de la ley sobre él, en ese instante, el Espíritu de Dios, que es Dios y que fue quien engendró al Señor Jesús, que estaba la plenitud en el Señor Jesús, cuando vino el pecado de la multitud, dice, la maldición cayó sobre él. En ese instante, antes que cayera esa maldición, Dios, el Espíritu Santo, salió de Jesús de Nazaret y quedó Jesús de Nazaret 100% hombre en la cruz del Calvario. Por esa causa, porque Dios no puede estar donde hay pecado. Y le cayó toda la maldición sobre él. Acá está escrito, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, aquí en este corto pasaje hay una profundidad tan grande de revelación del Evangelio del Señor. Hay muchos que por desconocer esta palabra llegan y dicen: hoy día no se debe diezmar porque en ninguna parte del Nuevo Testamento se habla de diezmo. El diezmo es de la ley. No, el diezmo fue 1000 años antes de la ley en Abraham. Y la dispensación, la gracia es el cumplimiento de la promesa. Por eso aquí el apóstol Pablo llama el creyente Abraham. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, cuando le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, aquí se cumplió en Cristo Jesús. Por eso la dispensación de la promesa se une directamente con la dispensación de la gracia. Alabado sea el Señor. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles eran el resto de las naciones de la tierra que no conocían al verdadero Dios. Pero Dios en su sabiduría así lo había dispuesto. Es la perfecta voluntad de Dios que creamos todos los que nos nacimos en el Estado de Israel en el Señor Jesucristo. Así lo dispuso el Señor para que se cumpliese la promesa que Dios dio a través del creyente Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, porque de la simiente de Abraham, según la carne, nació José y nació María. Porque sabemos que el Señor Jesús fue engendrado por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Mateo 1:18, San Lucas 1:36, donde el ángel le habla a José que iba a abandonar a María y le dice: no temas recibir a María, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de un hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Somos salvos el resto de las naciones, nosotros los gentiles, en Cristo Jesús. Y la gran comisión, qué bueno que haya consiervos, pastores, ojalá apóstoles, ministros de Dios, que escuchen esta enseñanza, para que la gran comisión que debemos predicar es el evangelio del Señor Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, no la ley, ni revolverlo, porque el Señor Jesucristo fue enfático: no revuelva, pilas con la levadura de los fariseos. No mezcle el vino, no eche el vino nuevo en un odre viejo, y no ponga un remiendo nuevo en un vestido viejo, porque lo rompe. La gracia es infinitamente superior a la ley, hermanos. La gracia es el cumplimiento de la promesa y de la ley. Es el cumplimiento. Así lo determinó Dios, Yahweh, Jehová, el Todopoderoso. Y gloria al Señor que nosotros como gentiles un día creímos en el Señor Jesucristo, porque además Efesios enseña que el Todopoderoso lo había dispuesto así desde antes de la creación del mundo, que llegáramos a ser hijos de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos salvación, liberación, sanidad, restauración
y vida abundante, porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Papito Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios.